Hola, muy buenos días y bienvenidos un domingo más a nuestro programa. Hoy continuamos en La Rioja con motivo de estas sextas jornadas sefardíes que se están celebrando en San Millán de la Cogolla. Un seminario dedicado a la prensa en ladino, todo un homenaje a los medios de comunicación. Lo vemos en el siguiente reportaje. En esta jornada nos vamos a encontrar un poco lo que ha querido ser siempre nuestra línea desde el principio, ¿no? Cuando un poco después de que se creara la Fundación San Millán, decimos que teníamos que tener una atención especial a la lengua sefardí y al mundo sefardí por ser una parte importante, ¿no?, de lo que ha sido la cultura hispánica. Entonces hemos tratado siempre de acercar al público en general, al público que esté interesado en la materia, lo que es esta cultura sefardí y de hacerlo desde dos puntos de vista. Digamos que la estrictamente filológica o lingüística, no, porque ese legado en su mayor parte nos ha llegado a través de textos, pero siempre haciéndolo de una manera muy asequible, ¿no?, tanto para los que pudieran ser estudiantes como para el público en general. Y después, pues otra parte dedicada pues a lo que es la cultura sefardí, al folclore, a la música, a la religión, al vino, es decir, un poco una amalgama, ¿no?, que nos permita conocer lo que es el mundo judío. En otras ocasiones nos hemos acercado, como he dicho, al folclore, al vino, lo hicimos en las anteriores jornadas, a la prensa. Pues qué mejor momento, ¿no?, que este en que se cumplen 150 años de prensa en ladino, ¿no?, desde el primer testimonio de un periódico escrito en sefardí hasta ahora. Y por eso, bueno, pues pensamos que era un buen momento, ¿no?, este para acercarnos a conocer esa parte importante del legado sefardí, que se ha transmitido precisamente a través de la prensa. Yo creo que tiene buena acogida, que es un tema, al principio no sabíamos cómo podría responder la sociedad, digamos, ¿no?, porque en La Rioja, el mundo sefardí, bueno, pues sí, se hablaba de los judíos, incluso hay algunas comunidades o algunas referencias, ¿no?, sobre todo en los cascos viejos, los cascos antiguos de alguna localidad de aquí de La Rioja, pero no sabíamos cómo se iba a enfrentar la gente a este tema. Y la verdad que tienen buena acogida, ¿no? Hay siempre un público fiel y asiduo, y después pues también hay estudiantes que vienen de otras comunidades, incluso de más allá de nuestras fronteras, y la verdad que estamos contentos. De hecho, es la sexta edición, es decir, que eso significa algo, ¿no?, que el que de manera continua, bueno, pues estemos celebrándolas dan respuesta a la pregunta, ¿no?, porque realmente hay gente que le interesa el tema. Tengo dos temas. Uno es sobre Shimon Shimon o Yitzhak Ben Rubi, que era un periodista judeo-español que vivió en Israel años atrás, y su importancia para el periodismo en ladino. Y el otro es participar a una mesa redonda sobre el periodismo en ladino hoy día, que son sus aspectos para el futuro. Ben Rubi era un humorista, tenía un programa, hacía unos sketches humorísticos. Y para mí es importante destacar la importancia que tiene el humor en la actividad diaria de sefardí. Era muy popular justamente porque no era un programa político ni económico, sino a través del humor reflectaba la vida en Israel, los problemas que teníamos, que eran las soluciones, y por esto hasta hoy se acuerdan de él, aunque hay largos años que ya no vive. El segundo tema del cual voy a hablar, es también para mí muy importante, es el papel que jugó el journalismo en la vida cultural y, diremos, social de los sefardíes. Yo creo que el periodismo contribuyó mucho al progreso de la sociedad sefardí, que un siglo y medio atrás era ainda muy conservadora, no eran las luces. El periodismo ayudó a la sociedad israelí a integrarse, a acercarse a la sociedad occidental. Trujimos como 30 caricaturas. Normalmente él las escribe en turco, pero yo hice las traducciones al judeo-español. Son caricaturas de las curiosidades de
de los miembros de la comunidad judía de Turquía. Y si ves las caricaturas, son tipos de individuales muy curiosos, que son actualmente ahí viviendo y diciendo cosas así. Por ejemplo, hay una mujer que dice a su amiga, las mujeres se visten para las otras mujeres, pero el otro día yo me vestí para mi marido. Y le dice la amiga, es por esto que no te valía nada lo que te vestiste. O, por ejemplo, uno está hablando con su amigo en el teléfono y le dice, bueno, yo no necesito ningún empleado, todo lo hago con internet y, bueno, la tecnología, y todo lo hago con esto. Y le dice el amigo, ¿y cómo te sientes? Y dice, muy solo, muy solo. Así. Quiere decir que, bueno, en tanto que la comunidad judía ya se está adaptando a los tiempos modernos, tienen sus propios característicos, sus propios individuos.